que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarlos en esta hora. Nuevamente estamos aquí dándole seguimiento a aquellos temas que han sido de mucha bendición, de mucha edificación, y que pues el Señor ha ido marcando, ¿verdad?, el tiempo de cada uno de esos temas, y los hemos ido desarrollando en la medida que vamos avanzando. Así que damos gracias al Señor por ello, y queremos pues continuar con el desarrollo de estos temas. Hoy pues como usted sabe, estamos abordando el tema del servicio, que yo creo que es uno de los temas realmente más importantes ya en nuestro desarrollo como hijos de Dios, porque cuando no somos hijos de Dios, lo más importante es conocer a Cristo, pero ya dentro del conocimiento del Señor hay muchas facetas a nivel personal que tenemos que ir desarrollando, y creo que el servicio, aunque es algo que desarrollamos nosotros para con los demás y es la muestra de nuestro amor para con el Señor, también creo que es importante que nosotros recordemos, hermano, que es parte de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento y de nuestra evaluación en un momento dado. Así que honramos el nombre del Señor y le pedimos al Señor que Él se manifieste de una manera especial. Quisiera que me acompañara y que juntos pudiéramos hacer una oración para entrar entonces de lleno a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, papito lindo, te agradecemos de una manera muy especial, privilegio hermoso que nos das de poder estar delante de ti. Queremos suplicarte, queremos pedirte, papito, por favor, que traigas sobre nosotros, Señor, esa unción de enseñanza y también de aprendizaje, Señor, porque en la medida que enseñamos, aprendemos, y también los que aprenden, Señor, están en la capacidad después de ir enseñando. Por favor, Padre del cielo, te estoy pidiendo, Señor, esa unción preciosa de tu Espíritu Santo para que podamos dejar marcadas, clavadas, Señor, y cinceladas en el corazón de tu pueblo, Señor, la palabra tuya y las enseñanzas que tú quieres establecer. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando, te lo pedimos, Padre, gracias, Señor. Amén y amén. Cuando nosotros vemos en el caso de Israel, hermano, usted se da cuenta que Israel estaba dividido en 12 tribus. Esas 12 tribus, de alguna manera, se les habían asignado funciones muy, muy específicas. Por ejemplo, si usted recordará, cuando se hablaba de ir a la guerra, se decía quién subirá primero. Y entonces, hermano, era inmediato que se decía Judá subirá primero. Y yo creo que eso es algo que hacía Judá, ir a la batalla, ir al frente, siempre ir a la vanguardia en cuanto a la guerra, ¿verdad? Eso era parte de lo que hacía. Por el otro lado, también vemos también en el caso de los hijos de Isaacar, que la Biblia dice que eran expertos en discernir los tiempos. Entonces, de la tribu de Isaacar podríamos decir que estaban los expertos en conocer, en discernir los tiempos y saber lo que Israel debía de hacer. Ya una vez se conocía el tiempo que estaba determinado. Así que esa era una función muy importante, porque creo yo que aún en nuestra vida espiritual esa es una de las cosas más difíciles. A veces conocemos qué es lo que tenemos que hacer, dónde lo tenemos que hacer, pero a veces el problema muchas veces radica en la cuestión del tiempo, cuándo hacer una cosa y cuándo no hacerla. Recuérdense que Israel no conoció el tiempo de la visitación del Mesías y eso le trajo consecuencias tremendas, ¿verdad? Ok. Hermano, bueno, también hablando de Judá, otra de las cosas que le correspondía a Judá era la cuestión de la alabanza, era parte también del desarrollo. Recuérdense que cuando iban a la batalla, Judá era el que iniciaba la administración, por así decir, de la alabanza. Entonces Judá siempre estaba ahí en ese aspecto también de la alabanza. Estaba Simeón, que su nombre significa el que oye atentamente. Así que también en el caso de Simeón creo
creo yo que era es muy importante el hecho, hermano, de oír, ¿verdad? Oír la voz de Dios también en un momento dado para declararla y oír lo que el Señor quería para que Israel pudiera desarrollar. Bueno, y así podríamos de alguna forma hacer un listado de las 12 tribus y cuál era la función de cada una de ellas. Pero hay una tribu que a mí me llama la atención y es la tribu de Leví. Y esa tribu de Leví, hermano, pues de ahí es donde vienen los levitas, ¿verdad? Fue la tribu que el Señor escogió para poder ejercer el sacerdocio en Israel. Era la tribu específica de donde salían los sacerdotes. Pero antes de ejercer un sacerdocio, su función tal vez a nivel general era la función del servicio. Eso era lo que tenían que hacer los levitas, el servicio al Señor. Y yo creo que esto es muy importante porque los levitas vinieron a sustituir a los primogénitos de la casa de Israel. Es decir, todos los primogénitos, se recuerda que el Señor los había escogido para que de ellos saliera el servicio, o que se instituyera el servicio y que también pudieran ellos ejercer el sacerdocio. Como los primogénitos fallaron, muchos de ellos, entonces el Señor escogió a los levitas. O como los primogénitos no fueron definidos por el Señor en aquella oportunidad cuando Moisés descendió del monte, entonces el Señor decidió que eran los levitas los que iban a tomar ese cargo o esa función. Entonces, pues yo creo que eso es algo muy importante, y esto nos viene a decir que todos aquellos que ahora le servimos al Señor nos constituimos en primogénitos del Señor. Mire, nosotros en Cristo, nosotros somos primogénitos. Sin embargo, hay cosas que tenemos que hacer como primogénitos, y los primogénitos, una de las cosas que hacen es que le sirven al Señor. Por eso usted ve a un Jacob, a un José, a un Efraín, varios hermanos que nosotros vemos como primogénitos ya no literales, sino primogénitos espirituales, que con lo que hicieron definieron lo que realmente eran ellos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Ahora, el Señor indudablemente sigue buscando gente que realmente le pueda servir a Él. Y yo creo que esa es parte de las cosas que nosotros debemos de suplicarle al Señor, que tengamos un espíritu de servicio. Mire, mucha gente ha menospreciado el servicio, y yo creo que el menospreciar el servicio trae consecuencias muy terribles, porque el que menosprecia el servicio está menospreciando la primogenitura. El que menosprecia el servicio está ministrando el ser pertenente de Dios, porque la Biblia dice: los primogénitos y los levitas míos son. Entonces quiere decir que menospreciamos. Alguien que no le quiera servir al Señor está menospreciando el poder ser pertenencia del Señor, y bueno, y muchas otras cosas más. Pero entonces, en este orden de ideas, yo quisiera que pudiéramos ver aquí cómo desde el principio podemos ver, hermano, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido haciendo búsquedas dentro del pueblo del Señor. Sobre todo en el Antiguo Testamento, pues el Padre, ahí sería el Padre el que buscó diferentes tipos de personas. Y de esa cuenta es que en la Biblia dice, hermano, que el Señor buscaba intercesores, alguien que se pusiera en la brecha entre Dios entre Dios y el pueblo, hermano, un intercesor. Dios buscaba fieles, Dios buscaba humildes, Dios buscaba, bueno, hay diferentes tipos de personas o características o el perfil de los que el Señor buscaba en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos que analizar algunas cositas que son muy importantes, porque ahí ya tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo hacen una búsqueda especial. Recuérdese usted que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, pero entonces aquí vemos que el primero que se presentó en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino, y por eso es que, hermano, empezamos con el Señor Jesucristo, después viene el Padre, y en este tiempo estamos pues ya en la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces mire aquí, hermano, según Marcos capítulo 2 versículo 17, dice claramente que
Jesús, el Hijo, lo que venía a buscar es pecadores. Voy a leer la parte final porque ya hemos leído en otras oportunidades el resto. Yo no he venido a buscar a los que ya son justos, y dice, y buenos, sino a los pecadores. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos que Jesús vino a buscar pecadores, pero pecadores que quieran proceder al arrepentimiento. Él vino a buscar, por supuesto, a todos los pecadores, porque al final Él murió por todos, pero hermanos, lo van a encontrar aquellos que definitivamente, hermano, quieran venir al arrepentimiento. Por el otro lado, Juan capítulo 4, versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Es decir, ¿qué busca el Hijo? Entonces busca pecadores. ¿Qué busca el Padre? Busca adoradores. Recuérdese que Él no busca adoración. La adoración va a llegar como consecuencia de que encuentra adoradores, pero Él no busca primariamente adoración. El diablo, que el Señor lo reprenda, sí busca adoración, hermano. Y entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y por último, según Hechos capítulo 13, versículo número 2, versión Castilian, dice, todos estos estaban dedicados al servicio del Señor. Un día en que ellos ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, apartadme, es decir, el Espíritu Santo andaba buscando, hermanos, servidores. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que les voy a encomendar. Entonces, el Espíritu Santo busca precisamente a los servidores. Esa es la búsqueda. Y aquí, pues yo le pongo el resumen, hermano, ¿qué es lo que busca el Hijo? Pues busca pecadores. ¿Qué es lo que busca el Padre? Busca adoradores. ¿Y qué es lo que busca el Espíritu Santo? Busca servidores. Y cuando digo servidores, y no le puse, fíjese que no le puse siervos. Porque a veces cuando uno habla de siervos, las personas inmediatamente piensan en ministros, es decir, ministros primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no, cuando hablamos de servidores estamos hablando a nivel general. Todo aquel que hace una función dentro del cuerpo de Cristo es un servidor, independientemente de lo que haga. Indudablemente que sabemos que hay diferentes niveles de servicio. Eso lo vemos en la palabra, ¿verdad? Porque, hermano, no es la misma función que hace un ministro que lo que hace una persona que atiende las mesas. O sea, son funciones distintas, pero al final todos son servidores. Por eso el libro de Apocalipsis es llamado el libro de los siervos, ¿verdad? Pero bueno, entonces el tema, nosotros le hemos puesto, hermano, la búsqueda de servidores. Y yo creo que aquí hay suficiente material como para que nosotros nos podamos quedar ahí, hermano, platicando de varias cosas, ¿verdad? Que nos podamos quedar ahí un tiempo platicando, suplicándole al Señor que Él tenga de nosotros misericordia y que Él obre de una manera especial. Así que esa es la función que hace el Espíritu Santo. Ahora, si usted se recordará, entonces le voy a poner este cuadrito, así porque no me voy a poner a leer todo otra vez, ya lo hemos hecho, que en el idioma hebreo y griego encontramos, hermano, diferentes palabras que se traducen como siervo, servidor o sirviente. Esas tres palabras las buscamos en las palabras hebreas y griegas y nos dimos cuenta, hermano, que habían por lo menos, no estoy diciendo que sean las únicas, porque ahora con la abundancia de material que hay y las concordancias que han ido desarrollando de una manera extraordinaria, antes solo teníamos la concordancia Strong y alguna que otra por ahí, ¿verdad? Bueno, habían otras, pero ahora, hermano, todas estas ya están de una manera virtual, ¿verdad? Y la verdad es que nos facilitan mucho el trabajo, entonces puede hacer que hayan más de estas, pero por lo menos estas 18 palabras hemos podido analizar. Ahora, importantísimo, hermano, es que hemos venido estudiando estas dos palabras que están en verde, ya las hemos analizado. Actualmente estamos en la que está en celeste y nos falta todas las que están en blanco. Si usted se da cuenta, hermano, nos faltarían prácticamente 15 palabras y creo que hoy estamos ya con el sexto tema. Entonces quiere decir que hay bastante material para desarrollar y como yo le he dicho a usted, no tenemos prisa. Ahora tenemos esta plataforma virtual donde podemos
podamos ir desarrollando este tipo de temas. Así que, hermano, hoy nos corresponde entonces hablar de los siervos Abad. Fíjese que cada una de esas palabras se traducen como siervo y tienen otras traducciones. Entonces esto es muy importante porque eso enriquece mucho el tema. Y cuando ya vamos a ver dónde se aplica cada una de esas palabras, nos damos cuenta, hermano, de todo el bagaje espiritual que el Señor nos dejó. Por eso, bueno, nosotros le pusimos al tema la búsqueda de servidores, pero realmente le pudimos haber puesto el perfil de los servidores y que muy bien nos da ahí ver. Entonces avancemos. Entonces estamos detenidos con los servidores según la palabra 5647 Abad. Y aquí está lo que dice la concordancia Strong con relación a esta palabra específicamente. Entonces la palabra Abad significa trabajar como raíz primaria y dice en todo sentido, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, a culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador, trabajar. Entonces aquí, hermano, solamente con estas acepciones de la palabra Abad, ahí nos podríamos quedar y desarrollar muchos temas, solo con las acepciones de la palabra. No digamos, hermano, con todo lo demás. Ahí de verdad hay bastante que nosotros podríamos analizar y que nosotros podríamos estudiar. Así que creo que es muy necesario, hermano, que vayamos avanzando. Me llama mucho la atención, solamente me voy a detener una cosita aquí. Y es que esta palabra Abad significa sujetar, y la sujeción está íntimamente ligada con la autoridad. Entonces, hermano, una de las características que podemos ver en los siervos Abad es que se sujetan a la autoridad. Es que no son siervos que andan errantes, no son siervos que andan, hermano, a la deriva. No, son personas, hermano, definitivamente que están dispuestas a hacer las cosas conforme a la dirección de Dios a través de la autoridad que el Señor les ha establecido. Ok, entonces, dentro de lo que platicamos ya de esta primera parte, hermano, yo quisiera avanzar. Entonces vimos en Génesis 2:15, vimos que los siervos Abad son formados por un lado y luego son puestos en el huerto, es decir, son formados para que tengan deleite en el huerto. La formación, por así decirlo, les da el derecho para poder tener el deleite. Sin formación no hay deleite. Eso es maravilloso, ¿verdad? Número 2. Según Génesis 29:20, vimos que estos siervos Abad sirven por amor. Y aquí pusimos el ejemplo de Jacob, usted se recordará. Y número 3, según Éxodo 7:16, sirven en medio de las pruebas. Es decir, hermano, sirven en el desierto, en medio de los momentos difíciles le están sirviendo al Señor. No son personas, hermano, que en los momentos difíciles desisten, no son personas que en los momentos difíciles, hermano, se retraen, no, sino son personas que en los momentos difíciles están dispuestos a seguirle sirviendo al Señor porque entienden que eso es parte, hermano, el servicio no es algo que ellos hacen, sino es algo que ya tienen dentro, y como tienen esa naturaleza de servicio, inmediatamente lo están haciendo. Ok, entonces estos fueron los 3 pasajes que ya vimos, hermano, y que quisiéramos pues hoy avanzar un poquitito en esto. Mire, Números 18:6, he aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, son un regalo para vosotros, aleluya. Le está hablando al sacerdote, ¿verdad? Dedicados al Señor para servir. Ahí le puse la palabra, hermano, Hebreas 56:47, en el ministerio de la tienda de reunión. Son dedicados para servir, ¿dónde? En el tabernáculo, en el templo. No estoy diciendo que los siervos Abad solo sirven en el templo, pero su función específica en aquel tiempo estaba precisamente en el tabernáculo de Moisés. Ellos tenían a su cargo todo lo relacionado con el tabernáculo de Moisés. Mire, primero que eran levitas, eso es una característica importante, ¿verdad? Es decir, eran de la tribu de Leví, tenían linaje de sacerdocio, pero antes de poder desarrollar un sacerdocio, ejercían el servicio, hermano, ministraban, estaban dedicados, dice, al Señor para servir. Fíjese, hermano, que aquí hay tantas cosas en las que uno se pudiera quedar, pero me llama mucho la atención que ellos estaban dedicados, habían sido presentados para el Señor.
Mire, es por decirlo de una manera un poquito más tal vez entendible, hermano, cuando a uno lo dedican para algo, lo echan a perder para otra cosa, por así decirlo. Es decir, cuando una persona viene al Señor, hermano, se entregó al Señor, ya se echó a perder para el pecado. Pero cuando a uno lo dedican para cierto tipo de servicio, ya no funciona en otra cosa, hermano. Entonces, mire, porque los levitas estaban destinados, estaban preparados. Ya desde niños ellos sabían que una de las cosas importantes que ellos podían hacer o tenían que hacer, hermano, era el servirle al Señor. Pero ¿dónde servían? Todo lo relacionado con el tabernáculo. Tenían que ver el aceite de las lámparas, tenían que ver la limpieza del tabernáculo, tenían que ver el transporte del tabernáculo. Es decir, los levitas tenían a su cargo, hermano, realmente una cantidad innumerable de funciones. Hermano, la limpieza del tabernáculo, del altar del holocausto, de la fuente de bronce. Ellos tenían al cuidado todo eso y ellos tenían que, hermano, no solo transportarlo, sino cuidar cada una de las cosas que habían sido hechas de acuerdo al modelo que Dios les había establecido. Entonces, mire, hermano, realmente cuando las personas no le quieren servir al Señor por X o Y razón, no se dan cuenta del tremendo privilegio que Dios, hermano, nos está dando a nosotros. Yo creo que es algo maravilloso poder darnos cuenta, hermano, que realmente cuando nosotros le servimos al Señor, no es que nosotros estemos dando algo, es que nos están dando la oportunidad. No es que nosotros, pues voy a beneficiar con mi servicio a fulano, a sutano o a Dios mismo. No, es que es la oportunidad de mostrarle nuestra gratitud al Señor. Pero estos lo hacían en la tienda, Ellos tenían que tener cuidado, tenían que estar pendientes de cada cosa. Y mire qué lindo poder tener personas, hermano, que están al cuidado de todas y cada una de las cosas, hermano. Definitivamente todos, mire, cuando le servimos al Señor, qué lindo tener gente, hermano, que uno le dice, mire, fíjese que hoy en la noche vamos a ministrar Santa Cena. No se preocupe, pastor, ya estamos preparados porque oímos que usted dijo que posiblemente se iba a dar eso. Tal y tal, ya está listo. Hermano, qué lindo tener gente así, gente dispuesta, gente disponible, gente que esté pendiente, gente, hermano, que siempre anhele poder hacer las cosas bien para agradar a Dios. Entonces, eso es maravilloso, eso es especial, eso es bueno, eso es glorioso, saber, hermano, que hay personas que siempre están pendientes de todas las cosas, que en algún momento dado, en medio de una administración de la palabra, de repente, hermano, o aparece un profeta, ¿verdad? Y mire, los hermanos cuando se invitan profetas, rápido están pendientes los hermanos, y pregúntele al profeta si no necesita algo, ¿va? Porque a veces que piden aceite, a veces que piden algún otro elemento, hermano, agua, a veces piden leche, a veces piden diferentes vino, ¿verdad? Diferentes elementos que pueden pedir, pero estar pendientes, y eso es parte de las funciones. Es decir, hermano, ellos atendían todo lo relacionado con el templo, todo, desde recoger una basurita hasta el último elemento, hermano, desde cosas físicas hasta cosas de espirituales tenían que ver ellos. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, que nosotros lo podamos analizar, que nosotros nos podamos dar cuenta, que podamos ver esa bendición extraordinaria que el Señor nos ha permitido. Así que, hermano, servirle, ¿qué hacen entonces los siervos abad? Le sirven al Señor, hermano, con todos los detalles, y ellos entienden que son un regalo. Fíjese, porque eso fue lo que el Señor le dijo al sacerdote, hermano, o al sumo sacerdote: estos, los levitas, son un regalo para ustedes. Entonces, hermano, quiere decir que eran una ayuda, eran un apoyo para desarrollar todo el ministerio. Definitivamente, cuando se habla de ministerio, no se puede hablar de una persona, se tiene que hablar de un grupo de personas que el Señor, hermano, ha ido levantando. El ministro es uno, pero el ministerio tiene que ser un grupo de personas. Así que, Señor, nos ayude en ese aspecto. Sigamos adelante, hermano. Mire lo que dice Números capítulo 18, verso 7. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar
y a lo que está dentro del velo, y ministraréis, ahí está la palabra 56:47, os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces, a mí algo que me llama la atención aquí, hermano, y a lo que está dentro del velo. ¿Qué era lo que estaba dentro del velo? Pues aquí era el lugar santísimo, hermano. Dentro del velo estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que estos, y aquí ya está hablando de los sacerdotes, y mire qué tremendo, porque el Señor le está hablando a Aarón y a sus hijos. Dice, tú y tus hijos contigo atenderéis el sacerdocio en todo lo concerniente al altar. Aquellos estaban, hermano, en todo lo que se iba a necesitar, pero no iban a ministrar dentro del lugar santísimo. Ellos eran los que preparaban todo, pero hermano, ya el sacerdote y sus hijos eran los que estaban encargados de hacer la función específica de atender lo que sucedía en el lugar santísimo. Y esto era una cosa bastante delicada. O sea, ¿por qué? Porque ahí en el lugar santísimo era donde se manifestaba la gloria del Señor, donde el Señor visitaba, donde el Señor incluso le decía a Moisés y a Aarón, reúnanse conmigo en el lugar santísimo. Cuando él descendía, hermano, la gloria de Jehová descendía. Y recuérdese que ahí estaba la luz inaccesible, ahí estaba. Mire, hermano, cuando nosotros entonces empezamos a ver, hermano, qué cosas habían en el lugar santísimo. Estaba el altar, pero sí, digamos del altar, mejor digámosle el arca del pacto, ¿verdad? Porque sí, en algunos momentos se le llama como estaba puesto sobre el altar de la misericordia, pero hablemos del arca del pacto. ¿Qué simboliza el arca del pacto? La presencia del Señor. Entonces, encargados de qué eran, hermano, qué es lo que hacen los siervos Abad, hermano, porque ellos atraen la presencia del Señor. Ellos tienen que, hermano, recibir la presencia del Señor y ministrarla también, hermano, porque se tiene que ministrar la presencia del Señor. Entonces ellos eran los encargados de estar ahí junto a la presencia del Señor, junto al arca del pacto. Ahora, cuando nosotros ya vemos, hermano, antes de entrar al arca del pacto, lo que había adentro, hermano, estaba puesto sobre lo que se conoce como el altar de la misericordia, ¿verdad? Se recuerda, hermano, que lo que se conocía como el propiciatorio, pero en la versión King James dice el mercy seat, es el trono de la misericordia, trono de misericordia, el altar de la misericordia. Y esa es una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Mire, hermano, a poder hacer misericordia. Tenemos un Dios misericordioso, pero a veces nosotros no podemos trasladar de una manera adecuada esa misericordia. No, hermano, mire, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Y por qué le hacemos más énfasis a que Dios es fuego consumidor? Hermano, si sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Yo no estoy hablando de que consintamos el pecado ni nada, no, lo que estoy diciendo, hermano, es que definitivamente, hermano, nosotros tenemos que aprender, tenemos que pedirle al Señor, hermano, poder hacer misericordia. Por eso es que, hermano, el Señor, dentro de las bienaventuranzas que dio allá, dijo, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor el poder aprender a hacer misericordia. Bueno, otra de las cosas que habían, esto ya es sobre, hermano, en la tapa del arca del pacto estaban los querubines. Habían 2 querubines, hermano, y cuyas alas estaban cubriendo lo que estaba dentro del arca. Recuérdense que los querubines siempre fueron asignados a puertas. Allá en el huerto pusieron querubines. En la puerta, en la cortina que daba hacia el lugar santísimo, habían querubines. Es decir, que los querubines siempre estaban en las puertas. Y aquí, hermano, en la puerta del arca del pacto habían querubines. Y dice tú, querubín cubridor, protector. Entonces, ¿cuál es la función del querubín? Extender cobertura, hermano, sobre lo que había ahí. Mire qué lindo, hermano, porque los serafines, hermano, tienen una función de adorar en el templo a Dios, pero los querubines tienen otra función de cubrir. Entonces, realmente es algo extraordinario eso. Bueno,
Pero entonces, hermano, eso es algo que tenemos que aprender. ¿Qué hacen los siervos abad? Aprenden, como le dije cuando vimos las acepciones de la palabra abad, hermano, están bajo autoridad, están bajo sujeción, ministran bajo la autoridad. Por eso es que Dios a los sacerdotes, cuando ofrecían fuego extraño, Dios no les daba opciones, inmediatamente venía la corrección de parte del Señor. Entonces creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, es parte de lo que el Señor nos enseña, hermano, a que nosotros podamos ministrar. Bueno, otra de las cositas dentro del arca, ya vayámonos dentro del arca, habían otras cosas ahí, pero vayamos dentro del arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y mire, hermano, tablas de la ley, ¿qué era? Los 10 mandamientos. Entonces, yo siempre he hecho una pregunta con los hermanos, ¿verdad? Y yo les digo, ¿de qué tamaño ustedes creen que eran las tablas de la ley? Algunos me dicen como de este tamaño, pero Moisés las cargó, entonces no podían ser tan grandes. Además de eso, eran de piedra, entonces no podían ser tan grandes las tablas. Pero el punto es que ya espiritualmente yo les digo, las tablas de la ley van a pesar tanto como pecado hay en nosotros. Bueno, voy a cambiar. Como desorden hay en nosotros, ¿verdad? Las tablas de la ley van a pesar tanto como desorden hay en nuestra vida. Entonces, yo creo que eso es otra cosa importante, hermano. La palabra del Señor nos da dirección, nos da corrección, nos trae limpieza, nos trae orden, nos trae restauración. La palabra del Señor trae tantas cosas a nuestra vida. Entonces, tenemos que someternos a la palabra. Y los siervos abad ministran en el lugar santísimo. Entonces, tienen que ministrar conforme a lo que está escrito. Eso sería uno. Número 2, hermano, estaba el maná escondido. Es decir, había un alimento espiritual ahí, un alimento que, hermano, por estar dentro del arca del pacto y dentro del lugar santísimo no se engusanaba. Usted se recordará que si los israelitas tomaban maná y lo guardaban para el día siguiente, a excepción que fuera el 6º día, hermano, entonces el maná se les descomponía, porque el maná del 6º día era un maná de 2 días, pero el maná que estaba dentro del lugar santísimo, que la Biblia lo tiene como el maná escondido. Yo digo escondido, si nosotros sí, porque nosotros ya sabemos que ahí está, pero ese maná escondido hay que llegar al lugar santísimo para poder disfrutar. ¿Y quién es el maná? Cristo, en diferentes facetas. Allá, hermano, en el altar del holocausto se presentó como el cordero, aquí en el lugar santo como el pan, ¿verdad? Hermano, el pan ahí de la mesa de la proposición, pero ya en el lugar santísimo como el maná escondido, hermano. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Porque Cristo es el maná, el pan vivo que descendió del cielo, ese pan, hermano, que trae algo extraordinario para nosotros. Ok. Entonces, hermano, ese es el alimento, es el maná escondido, pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y eso quiere decir, hermano, que mire, la vara no puede estar, ¿cómo decir esto, verdad? Usted se recordará que cuando sucedió aquel problema con Moisés, hermano, que se rebeló el pueblo contra Moisés, entonces Moisés le dijo al pueblo por dirección del Señor que todos trajeran una vara, que le pusieran su nombre a la vara y que las iban a meter en el lugar santísimo. Y la vara que reverdeciera, esa era, hermano, que no solo que reverdeciera, sino que echara botones, flores y también frutos y frutos maduros. Entonces esa vara era la que el Señor, hermano, iba a respaldar, era la persona a la que el Señor iba a respaldar. Entonces mire qué tremendo, porque, hermano, nosotros ahora necesitamos entender que hay algo bien importante. Eso quiere decir que las varas de aquellos que le sirven al Señor son varas que tienen vidas, porque si reverdeció es porque tiene vida. Entonces, hermano, y si tiene vida es porque tiene el respaldo de parte del Señor. Entonces reconoce cómo entran allá al lugar santísimo a ministrar los siervos abad, reconocen la autoridad porque se dan cuenta que hay fruto en las varas, hermano, que de varas se convierten a ramas, pues. Por eso se habla de José, rama fecunda es José, hermano, que está junto al manantial. Entonces, ¿pero qué manantial, hermano? En el lugar santísimo hay un manantial de vida, ¿verdad? Porque, hermano, en tu luz veremos la luz, hermano, y en la luz del Señor siempre hay vida. La luz es la vida de los hombres. Eso lo dice la Escritura, hermano, en Juan capítulo número 1. La luz era la vida de los hombres. Así que, hermano, hoy en lo natural, hermano, la vida está en la sangre, en lo natural, pero en lo espiritual la vida está en la luz. Ok.
Ay, yo me emociono y me quiero quedar aquí, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar un poquitito más. Gloria a Dios. Mire, hermano, este otro Josué capítulo 24, verso 15. Y aquí otra vez. Y si os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, abad al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿qué hacen los siervos abad? Que le sirven al Señor en familia. Eso es algo maravilloso, entender, hermano, que el Señor definitivamente no llama personas individuales, sino llama núcleos, grupos familiares. No estoy hablando de estrategias de crecimiento, no, sino que llama al grupo familiar, los escoge. A Abraham escogí y luego llamé, dice, y luego lo multipliqué. Hermano, empezó uno siendo Abraham, pero después su esposa, después vino Isaac y de ahí vino una descendencia grande. Entonces, los siervos abad son los que le sirven al Señor en familia. Qué lindo ver familias sirviéndole al Señor constantemente, no forzosamente en el mismo ministerio, porque a veces no todos tienen el mismo don o talento de parte del Señor, pero que la mayoría de la familia o toda la familia esté sirviéndole al Señor, y eso es algo, hermano, que cuando nosotros vemos aquí era lo que estaba haciendo este hombre llamado Josué. Le estaba confrontando al pueblo de Israel, le estaba diciendo: si ustedes quieren servir a otros dioses, allá ustedes, yo ya les planteé la cosa como está, pero yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos al Señor. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a servirle al Señor, servirle al Señor. Hermano, necesitamos estarle sirviendo al Señor de una manera constante, de una manera continua, presentarnos delante del Señor y que realmente el Señor se manifieste de una manera especial. Así que, hermano, pongamos nuestra familia. Recuérdese que la Biblia dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. Es decir, primero viene la salvación para la familia, hermano, viene restauración para la familia. Dice la Biblia también allá en el libro de los Hechos, hermano, que aquel carcelero se bautizó, él y toda su casa. Entonces primero se salvó, después, hermano, se bautizó, y ahí pues podemos poner otros términos intermedios, pero después viene el servicio. Yo y mi casa serviremos. Entonces, servirle con toda nuestra casa. Entonces son niveles espirituales que nosotros tenemos que ir alcanzando. Entonces el siervo abad involucra a toda su familia en el servicio a Dios. Yo entiendo que a veces, cuando los hijos llegan a ciertas edades como la adolescencia, a veces como que se ponen un poquito renuentes al servicio, algunos no, pero otros sí, ¿verdad? A veces que, hermano, y a veces también porque ya tienen otro tipo de compromisos. Pero mire, hermano, no importa si tienen compromisos, hay que inculcarles y sembrarles el servicio al Señor, y el Señor obrará de una manera especial, porque al que le sirve al Señor, Dios, hermano, le honra. Eso lo dice claramente la Escritura. Mire Salmo capítulo 2, versículo 11. Servid, abad, a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servirle al Señor con temor. ¿Qué significa, hermano, temor? Bueno, hay muchos conceptos de temor, pero reverencia, respeto, admiración, hay muchos conceptos, pero la Biblia dice que, hermano, el que teme al Señor se abstiene de todo. El temor al Señor es la abstención de todo mal. Y eso era lo que sucedía con Job. Usted se recuerda, justo, recto, temeroso de Dios, hermano, y que se abstenía del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, en el caso de Job, nosotros podemos ver que él se apartó del mal para apartarse para el Señor. Se apartó para apartarse para, ¿verdad? Se apartó del mal porque se estaba apartando para el Señor. Y yo creo que eso es algo también que nosotros, hermano, como hijos de Dios tenemos que aprender. Recuérdese, el principio de la sabiduría está en el temor al Señor. Entonces, queremos nosotros realmente agradar a Dios, hermano. Entonces, queremos que el Señor nos dé de su sabiduría, porque mucha gente, hermano, lamentablemente hace... Alguien lo dijo de una forma que a veces es un poquito fuerte decirla, pero que es una tremenda realidad, porque esta persona, bueno, es realmente es un escritor chino, hermano, muy reconocido, como se conoce como Watchman Nee. Su nombre era Ni Toshen, pero es conocido como Watchman Nee. Y este hombre decía que hay mucha gente
que hace la obra de Dios con principios que no son de Dios. Y eso es una tremenda verdad, hermano. Mucha gente hace la obra de Dios con principios, no digamos del diablo, sino que a veces son principios humanos, son cosas seculares, ¿verdad? Como se introduce mercadotecnia a la iglesia, principios de gerenciales, pero no que estén basados en la Biblia, sino que son puramente naturales. Y no, hermanos, si la obra de Dios, Dios tiene sus propios principios para que hagamos la obra de Dios. Imagínense usted que el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, utiliza principios de Dios para hacer su obra, porque saben, como el diablo es un imitador, claro, él lo hace con objetivos puramente oscuros, pero al final utiliza los principios de Dios porque sabe que son funcionales los principios de Dios. Entonces, ahora nosotros nos vamos a poner a hacer, hermano, la obra de Dios con principios que no son de Dios. Entonces, servirle al Señor con temor es tremendo, porque entonces el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. En algún momento analizamos con ustedes que de una manera literal, porque aparecen otros conceptos similares, pero de una manera literal en la Escritura, hermano, podemos ver que hay 8 cosas, hermano, cómo se aprende el temor a Dios. 8 formas de aprender el temor a Dios. Como congregarse es aprender el temor de Dios. Es cómo le sirvo al Señor, congregándome. Con temor a Dios, congregándome. ¿Cómo le sirvo al Señor? Diezmando. Dice, porque así aprenderás el temor a Dios, diezmando. ¿Cómo? Oyendo la palabra, hermano, escudriñando la palabra. Son cosas, hermano, que vienen a enseñarnos el temor a Dios, y al aprender el temor a Dios, entonces le vamos a servir al Señor de una manera adecuada, viendo los milagros que Dios hace. Y eso, al ver los milagros que Dios hace, los testimonios de Dios, eso viene a enseñarnos el temor a Dios. Y bueno, y ahorita no recuerdo todas las otras maneras, pero son 8 que analizamos, y como le digo, de una manera literal, que así dice la Escritura. Pues estoy seguro que aparecen más de esas, ¿verdad? Pero entonces, servirle al Señor con temor implica que nosotros no solo le sirvamos, pero fíjese que qué bendición, porque entonces cuando nosotros le servimos al Señor con temor, ¿qué es lo que sucede? Como el temor es el principio de la sabiduría, entonces como una honra de parte de Dios, Dios nos reviste de sabiduría, y entonces nosotros le estamos sirviendo de manera adecuada al Señor. Por eso creo yo que es algo maravilloso, es algo glorioso, precioso, el hecho de que nosotros, hermano, le podamos servir al Señor de esa forma. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe, hermano, para que día con día nosotros le sirvamos al Señor con ese temor, y que nunca nos apartemos del temor a Dios. Que el temor, dice Jeremías capítulo 2, versículo 22, si no estoy mal, dice: ve cuán malo y cuán amargo es haber abandonado al Señor tu Dios y haber dejado el temor de Él. Hermano, es malo y es amargo dejar el temor al Señor, porque el temor a Dios nos aparta a nosotros del mal y nos hace que nosotros nos abstengamos de desagradar a Dios. Por eso es que el salmista David decía con mucha convicción en su corazón: por cuanto tengo mi corazón en la casa del Señor, no recuerdo exactamente las palabras, pero ese es el concepto: yo me guardaré, es decir, yo no voy a ser un vector de pecado, un vector del mal para introducirme a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía temor al Señor. Ok, sigamos. Esto es precioso. Salmo 102, servid, otra vez la palabra abad a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, ¿cómo tenemos que servir al Señor? Con alegría. Hermano, aunque a veces estés pasando por un momento de dificultad, un momento duro en tu vida, tú no puedes estar, hermano, con tristeza, con dolor. No, hermano, porque entonces mejor te quedas en casa. Está alguno triste, dice la Biblia, que haga oración. Mejor nos ponemos a orar, mejor nos presentamos delante de Dios. Pero está alguno alegre, pues que cante alabanzas, ¿verdad? Porque aquí, bueno, ese no es el tema específicamente, ¿verdad? Pero nosotros no cantamos para estar alegres, nosotros cantamos porque estamos alegres, ¿verdad? Como decía aquel corito de antaño: estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Entonces, hermano, la alegría es parte de la genética de un servidor abad. Y los siervos abad sirven con alegría. Y es que, mire, hermano,
Qué tremendo, porque cuando nosotros vamos a ver en Deuteronomio capítulo 28, cuando vemos ya en la parte final de ese, bueno, tal vez ahí por el 47, 48 versos, hermano, de Deuteronomio 28, cuando se habla de las consecuencias de la desobediencia al Señor, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría de corazón cuando tenías todos tus bienes, entonces servirás a tus enemigos. Mire qué tremendo, hermano. Dios mío, yo no quiero servir a ningún enemigo, pero a veces no le servimos al Señor con alegría. Todo es con dolor, todo es con tristeza, todo es con angustia. No, hermano, lo que tenemos que hacer es suplicarle al Señor que Él se pueda manifestar de una manera especial, de una manera gloriosa, y que siempre nuestro corazón muestre esa alegría, muestre esa gratitud, muestre ese gozo, muestre esa bendición extraordinaria, hermano, al saber que el Señor nos ha dado el privilegio de poder servirle. Yo quiero servirle al Señor, hermano. No solo quiero servirle, sino que quiero servirle con temor. Quiero servirle en medio de las pruebas. Quiero servirle en medio de las luchas. Hermano, quiero servirle, pero también quiero servirle con alegría de corazón. Hermano, que mi corazón desborde de alegría por el Señor. Que cada día, hermano, cuando yo le dé al Señor mi servicio, que lo haga. No voy a estar yo en un privilegio. Imagínense, estuviera en privilegio de dar la bienvenida y con un rostro todo amargado. No, hermano, no puede ser. Tenemos que estar con mucha alegría en nuestro corazón, dándole la honra y la gloria al Señor, porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es para siempre, porque el Señor, hermano, está siempre dándonos lo mejor a nosotros. Cuanto más nosotros debemos de dar lo mejor para el Señor. Así que esa es una tremenda bendición, ese es un tremendo privilegio, hermano, que el Señor nos ha dado, y que honramos al Señor y le pedimos que día con día nosotros podamos hacer nuestro servicio de esa manera. Mire qué lindo cuando hay gente que por alguna razón no le puede servir al Señor, a veces por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones de estudio, a veces por cuestiones de enfermedad, diferentes razones, o por permiso de parte de los padres cuando son jóvenes que no dependen de sí mismos, sino que están bajo la autoridad de alguien y que tienen que ir a solicitar un permiso y a veces no les dan. Y hermano, y la gente llora por servirle al Señor, llora porque no le va a poder servir al Señor. Dios mío, eso es maravilloso, ver gente que esté así. Así que, hermano, démosle lo mejor al Señor, démosle lo mejor de nosotros al Señor. Mire entonces cuáles son las características de los siervos abad. Yo solo quiero hacerle así rapidito un resumen antes de leerle otro verso, ¿verdad? Número 1, hermanos, sirven en el tabernáculo, se encargan, están pendientes de todo. Número 2, sirven en el lugar santísimo. Número 3, sirven en familia. Número 4, hermano, sirven con temor a Dios. Número 5, sirven con alegría. Veamos este último versículo que vamos a citar el día de hoy. Mire Malaquías 3:17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve, al abad que le sirve. Entonces, ¿cómo sirven los siervos abad? ¿Cómo dan su servicio? Lo dan como hijos. Y mire, hermano, no es lo mismo ser un siervo, un esclavo, que ser un hijo. Porque el hijo sirve por amor. El siervo o el esclavo pueden servir, hermano, por una paga. Definitivamente, por una remuneración, por una recompensa. Entonces, pero los siervos, hermano, que son por amor, que en la Biblia, allá en el Nuevo Testamento, y esa es parte también de los siervos que vamos a ver más adelante, son los doulos, ¿verdad? Que el concepto de un siervo doulos es alguien que le sirve al Señor por amor. Entonces, pero los siervos abad sirven como hijos. Es que, hermano, un hijo no es lo mismo que un siervo, ¿verdad? Porque a un siervo uno le truena, pero la relación de un padre con un hijo es totalmente diferente. Por eso es que la Biblia dice, precisamente en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 6, dice que en el último tiempo el Señor enviará, hermano, al profeta Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces mire qué precioso, porque entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que el Señor no va a volver el corazón de los padres a los hijos solamente para que haya restauración familiar, sino también para que dentro de esa restauración familiar, hermano, venga el servirle al Señor, y que entonces el
el hijo le pueda servir al padre, pero que le sirva por amor, que le sirva, hermano, sin ningún interés, que no esté buscando o pensando en qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con aquello, no, sino que él le sirva verdaderamente con todo su corazón al Señor. Así que, hermano, eso es algo precioso, algo maravilloso que el Señor está haciendo constantemente en nuestra vida. Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia, es un Dios bondadoso, es un Dios maravilloso, pero nosotros necesitamos entender entonces cómo está haciendo nuestro servicio, porque hay personas, hermano, lamentablemente, lamentable y tristemente, hay personas que para que le puedan hacer un buen servicio al Señor es que estarles tronando los dedos. Y qué triste cuando alguien actúa de esa forma. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que actuar, hermano, entendiendo definitivamente que Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, aunque en la tierra hayan personas, hermano, que le estén sirviendo aquí al Señor, digamos que que están siendo beneficiadas, por así decirlo, de una manera directa en nuestro servicio. Nuestro servicio no es para esa persona, nuestro servicio es a Dios, pero lo hacemos a través. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Entonces ese es el concepto que nosotros tenemos que entender y ver, que nuestro servicio a Dios es tenerlo a Él como Padre, no tenerlo a Él como alguien que me va a castigar, alguien que está buscando cómo ajusticiarme, cómo, hermano, corregirme. No, claro que si hago algo indebido, pues Él, hermano, como un buen Padre me va a corregir y me va a disciplinar, y gloria a Dios que lo haga, porque Él es el papá, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros no podemos servir hacia el Señor, no necesitamos capataz para servirle al Señor, tenemos que servirle con integridad, con verdad, con todo nuestro corazón. Y Dios, que es tan bueno, se va a agradar de todas estas cosas. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dejarlo aquí. Mire, por lo menos le citamos unos, creo yo, 5 o 6, ¿verdad? 6 aspectos más, y más 3 que ya teníamos es 9. Entonces solamente quisiera así rapidísimo, hermano, ya citarle, complementando con los otros que ya habíamos visto, las características de los siervos abad. Número 1, son formados y son puestos en el huerto para que se deleiten. Número 2, sirven por amor. Número 3, sirven en medio de las pruebas. Número 4, sirven en el tabernáculo, o sea, son llamados a estar pendientes de todo lo necesario. Número 5 sería, ¿verdad? Hermanos, sirven en el lugar santísimo. Número 6, sirven en familia. Número 7, sirven con temor al Señor. Número 8, sirven con alegría. Y número 9, sirven como hijos. No sirven como siervos, sino en calidad de hijos. Lo hacen todo, hermano, poniendo o anteponiendo el amor, esa filial hermano, si esa filial que hay, ese fileo que hay entre el Padre y el Hijo, hermano, los empuja a servirle. Son agradecidos, hermano, con los padres, respetan y reconocen una paternidad espiritual. Definitivamente, eso es una tremenda bendición. Ok, vamos a orar, mis hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Y le damos gracias por un estudio más con relación al tema de los siervos abad. Ahora vamos a trasladarnos ya al siguiente, la semana que viene. Padre, te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, te agradezco de una manera muy especial porque me permites poder ministrar, enseñar, instruir a través de esta palabra. Te pido por favor, Señor, que lo que yo no dije, pero que tú quieres, Señor, que sea establecido en el corazón de tu pueblo, que ellos, Señor, puedan entenderlo a través de lo que, Señor, hoy les pudimos ministrar. Por favor, papaíto, te damos gracias, te honramos, te bendecimos, te agradecemos de una manera especial, Señor, por esta bendición de poder comunicar tu palabra, de poder llevar una enseñanza, una instrucción, porque esto es parte de la preparación que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias, te honramos y te agradecemos, papito lindo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y esperamos verlos siempre en todas nuestras actividades. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor,
porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.